Y después de escuchar las declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu en la Casa Oval, en Washington, si antes se pensaba que el vínculo era estrecho, bueno, yo creo que hoy está más claro que nunca que las decisiones administrativas y muchas más geopolíticas de Israel se toman ahí. Yo creo que además hay muchos israelíes que dicen, qué bien que le queda a Netanyahu estar ahí. Que se quede un buen tiempo, nosotros seguimos aquí con un poco más de tranquilidad relativa. Claro, cuando hay tantos tiempos, tantas cosas todavía a resolver. Dicho esto, la voy a saludar, ella es argentina de pura cepa, aunque hace años ya emigró de estas tierras a Israel, con lo cual saludarla y decirle feliz día a la patria a la periodista Roxana Levinson. Roxana, buenas tardes para ti. Buenos días para ustedes y algo que no decía desde hace 1000 años, feliz Día de la Patria. ¿Ve? ¿Cómo no? Siempre es bueno festejar y siempre es lindo. Si va, si va. Eso, tiene que haber algún motivo de ¿Algún motivo? festejo y es un buen motivo. Escúcheme, además hoy Argentina como nunca, por lo menos en lo que hace a su gobierno, está tan cerca de Israel como ningún país en el mundo, comprendiendo esa realidad, con casi le diría más detalles a veces que los propios israelíes. Pero bueno, estamos en una semana interesante, una semana, como decía, donde la administración directamente, si antes tomaba las decisiones allá y le mandaban un llamadito, un WhatsApp, ahora está ahí trabajando Benjamin Netanyahu, este encuentro ya ayer de vuelta, segundo con el presidente, pero además con todos los referentes norteamericanos y con anuncios que no son tan nuevos, excepto algunos que van apareciendo y cuando todavía hay mucho de negociación. A ver cómo usted quiere, por dónde llevar este comentario. En realidad no hay anuncios, no hubo anuncios en las últimas horas. El primer ministro Netanyahu se reunió ayer por segunda vez, como recién escuchábamos, con el presidente estadounidense Trump. Estuvieron hablando 1 hora y media y Netanyahu salió por una puerta trasera, no pasó por donde estaban los periodistas, no hizo declaraciones, mucho menos responder preguntas. Y aquí, digamos, las opiniones se dividieron entre quienes piensan que no salió a decir nada porque no hay nada para decir, porque todavía no lograron resolver nada, o lo contrario, que no salieron a dar declaraciones porque algo se está gestando, algo se está cocinando y el acuerdo, digamos, se empieza a acercar. ¿Dónde está la verdad? Todavía no lo sabemos. Lo que el primer ministro Netanyahu dijo en realidad no es nada nuevo, que la intención es y el esfuerzo es liberar a los secuestrados, que habrá fin de la guerra bajo nuestras condiciones, que los objetivos de la guerra son tanto liberar a los rehenes como dejar a Hamas sin capacidad de gobierno y capacidad militar, que no haya más jamás en la franja de Gaza, como dice el primer ministro Netanyahu. En concreto, nada. Tampoco se sabe muy bien qué está pasando en las negociaciones en Doha, porque la atención hoy se divide entre Washington, la franja de Gaza, Doha y lamentablemente aquí en Israel, donde en este momento se está llevando a cabo el quinto funeral entre ayer y hoy de un soldado israelí caído en esta guerra en la franja de Gaza que cada vez más gente cuestiona. No la guerra en sí, sino la continuación de los combates. Entonces, decía que la atención se divide y que en Qatar siguen las conversaciones y eso ya de por sí es una pequeña buena noticia, nadie dio un portazo y las dio por terminadas. También parecería una buena noticia el hecho de que Witkoff anunció que se va a sumar, aunque suspendió el viaje a Doha que iba a hacer ayer, porque él lo que quiere es llegar y, digamos, poner el moño, poner el punto final a este paquete de medidas y de resoluciones que se tomarán para llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas, pero eso todavía no está cerca, queda trabajo por hacer, decían hoy fuentes de las negociaciones,
Y lo que sí dijo Witkoff es que de los 4, digamos, principales problemas, obstáculos, temas no resueltos o de discordia en esta negociación, queda uno solo. 3 se resolvieron. Los que se resolvieron son, en primer lugar, el tema de las garantías de Estados Unidos a los mediadores de que si, llegado el día 60 del alto el fuego de 60 días, las conversaciones todavía no terminaron y sigue sin resolverse lo que venga después, el cese de fuego va a continuar. Y esto es bastante complejo y diría que un arma de doble filo, porque eso le daría mucho tiempo a Hamás para reorganizarse, rearmarse, convocar más gente a sus filas, mientras que para Israel sí regiría un cese de fuego completo, con lo cual no podría, por lo menos en teoría, atacar a Hamás. El segundo asunto es esta exigencia de Hamás de que se aumente la cantidad de ayuda humanitaria que entre a la Franja de Gaza a través de instituciones o entidades internacionales respaldadas por la ONU, como por ejemplo la UNRWA y otras, que son esos mecanismos que jamás supo aprovechar tan bien en su propio beneficio. Y el tercer asunto que dicen que está resuelto son los términos del intercambio de rehenes por presos palestinos. No nos dicen cómo, pero sí que ya, digamos, como se dice acá, amaftejot, o sea, los parámetros, ¿sí? ¿Cuántos presos palestinos a cambio de cuántos rehenes? No la identidad, y ese es otro escollo en los dos aspectos, tanto del lado palestino, porque jamás está pidiendo que Israel libere pesos pesados, digamos, terroristas de los que han cometido los atentados más graves y con la mayor cantidad de víctimas israelíes, pero también está el tema de la lista de rehenes israelíes, que es algo tremendo, macabro, y que no sé quién realmente va a ser capaz de hacer esa lista y de decidir quién se queda en la Franja de Gaza y quién sale primero, y quién se queda atrás con no se sabe qué probabilidades de salir algún día, cuándo, cómo. Y antes era, bueno, primero las mujeres, los menores y los casos humanitarios. Hoy en día, después de todo este tiempo en las garras de Hamás y en los túneles, no se puede negar que todos son casos humanitarios. No hay nadie que esté tomando sol en la Franja de Gaza, por decirlo de una forma brusca. Y lo que sí queda por resolver, esto sería lo que ya se resolvió, teóricamente. ¿Cuál es el punto que aún está en discusión? El punto que aún está en discusión, y esto de acuerdo con fuentes que hablaron con medios israelíes, no es oficial, tampoco lo que dije antes, porque no hubo ninguna comunicación oficial sobre esto, es el tema de la distribución, en qué lugares y en qué medida las fuerzas israelíes se van a quedar dentro de la Franja de Gaza. Entonces, Israel se quiere quedar mínimamente en lo que aquí se llama el perímetro, o sea, la franja de separación entre Israel y la Franja de Gaza, y en el corredor Morag, al sur de la franja, porque allí es donde el gobierno israelí planea crear lo que el ministro de Defensa Israel Katz anunció esta semana, la ciudad humanitaria, donde se concentraría toda la población civil de la Franja de Gaza, y que todo aquel que entre pasaría un proceso de verificación, de seguridad, para comprobar teóricamente que no es un terrorista de Hamás, que no lleva armas, y todo lo que se pueda comprobar. Y allí adentro recibirían comida, ayuda humanitaria y demás, pero quien entre no puede salir después. Esa es la idea, ese es el plan que el ministro Katz presentó como una iniciativa israelí para proteger a la población civil, aislarla de Hamás y que pueda recibir de esa manera la ayuda humanitaria. Bien, sí, ese es el punto que está, Roxana, todavía ahí de alguna manera en negociación.
digamos que las expectativas tanto de la administración norteamericana, israelí, y yo diría Arabia Saudita y todos los que han hablado, we are very, very close, estamos No, cerca. el tema de la ciudad humanitaria no es lo que se está No, está claro. negociando, sino ¿Dónde se van a ubicar el las tropas? desplazamiento de las fuerzas israelíes. Ta- Si se retiran por completo, parcialmente. Ahora, este tema de la ciudad humanitaria, como la llama Israel, dicen estas fuentes que lo que hizo fue que hizo que jamás digamos, tenga posturas menos flexibles respecto a cuánto del ejército israelí se puede quedar dentro de la franja de Gaza, especialmente en los primeros 60 días, pero también después. Mire, me parece que los anuncios de alguna manera que viene haciendo la administración norteamericana, de que, bueno, primero el jueves, el fin de semana, me parece que se está cerca y sobre todo, entre otras cosas, porque la debilidad real del Hamas hoy en términos militares y operativos parece que es tan contundente como para que no tenga mucha más capacidad de negociación. Claro, hay que saber que el otro lado juega su partido, tiene la carta de los secuestrados y todavía las posibilidades de hacer daños va a jugar hasta el último minuto. Pero me parece que, y esperemos no pase nada, se vienen novedades en los próximos días respecto de lo que está aconteciendo en la negociación con Hamas y cómo va a ser este proceso que tampoco va a ser simple, de liberación, como usted decía, de algunos de los secuestrados y algunos cuerpos y algunos otros van a permanecer todavía en las manos del Hamas. Uh-huh. El clima aquí en Israel con respecto a esto es, tenemos miedo de hacernos ilusiones de que esta vez sí, porque tantas veces ya nos dijeron, estamos más cerca que nunca antes, Pero, estamos a un paso, que pesa, a un paso de liberar a todos nuestros secuestrados, todas esas declaraciones grandilocuentes y grandiosas que en algún momento se caen y con esas declaraciones que se caen, se quiebran los familiares de los secuestrados y el resto de la ciudadanía israelí. Es muy duro estar así desde desde hace ya, un ahora, año y 6 meses. en este juego, como para el tango se necesitan dos, el otro también juega, hay que saberlo, no es el deseo, sino que el otro hace sus movimientos y tampoco estas negociaciones son demasiado nuevas, en realidad son la No, continuación de lo que en su momento ya estaba acordado, que después se interrumpió, incluso por decisiones israelíes, hay que decirlo. Todo esto es lo que se está jugando, pero como le decía en la introducción, me parece, mm, puede la ciudadanía israelí sentir lo que quiera, que el que ha decidido terminar con algún acuerdo es el que ha sido candidateado por el primer ministro de Israel al Premio Nobel de la Paz y es ahí donde se está decidiendo absolutamente todo. Y me parece que por eso incluso las chances de que esta vez guste o no guste el acuerdo, a quien incluso el primer ministro de Israel va a decir, sí señor, vamos adelante con lo que usted diga, sí señor, que es lo que está diciendo todos estos días, porque finalmente, eh, no re, del todo, no del todo no en del qué. todo. A No, ver, primero porque dos cuestiones que le quiero responder. La primera es el razonamiento sobre que jamás está abatido y demás. Eso es una forma de pensar muy occidental. Jamás está ahora operando como una guerrilla. está claro. No está vencido, ni mucho menos. Cuando el 7 de octubre tenía 30.000 hombres, hoy en día tiene 40.000 terroristas activos. Entonces está bastante lejos de darse por vencido A y ver, tiene la mejor carta que puede tener desde su la punto de lectura vista. acá puede ser diversa. Yo no quiero discutir con usted, pero hace pocos días fuentes del mismo Hamas dijeron el 85%, primero, de lo que es Gaza, el 85% ya lo domina el ejército de Israel. El 95% de los altos mandos del Hamas fueron eliminados. Claro, ahora, cuando uno se pone un propósito y el objetivo inicial, y acá habrá que ver, es vamos a destruir el Hamas, vamos a... Claro, Esa es la cuestión, esa bueno, es la cuestión.
está no, clarísimo. digamos, así como Estados Unidos y unos cuantos países no pudieron destruir a ISIS ni a los talibán en Afganistán y siguen ahí en Irak, entonces decirnos que no va a haber jamás en la Franja de Gaza Bueno, es irreal. ya somos Eh, grandes, no compremos consignas tan fáciles, digo, y entonces saber que acá vienen procesos complejos, todavía las negociaciones, después habrá que ver quiénes se deciden a tratar de reconstruir y cuál es el negocio de la reconstrucción de Gaza, qué va a pasar con esa población, hay muchas fantasías, después hay que ver de todas esas cuáles se concretan y quiénes son los que de alguna manera inciden en esas resoluciones, ¿no? Ahora, el tema de que quien decide es Trump es evidente y, digamos, bastaba con ver al primer ministro Netanyahu en una fotografía que se publicó en las últimas horas con el gorrito que dice Trump siempre tenía razón. Uh -huh. Eh, a mí me dio muchísima pena. Pero eso es un comentario personal. Al margen de eso, porque en ese ámbito, en ese contexto, es el Estado de Israel el que está ahí sosteniendo ese gorrito. Pero además de eso, eh, el primer ministro Netanyahu lo que está tratando de hacer es cinturear, maniobrar entre las decisiones de Donald Trump y lo que tiene en casa, que es la presión del ala extrema derecha de su partido, su propia base de votantes, los ortodoxos que también están presionando. Yo creo que Entonces, Netanyahu estos días está, entre otras cosas, negociando si le dan una oficina ahí y se queda de manera permanente. Dice, ya está, no, no lo basta. creo. Yo desde acá la paso mejor, un asilo político no es nada nuevo, tiene cerca a uno de sus hijos, lo va a visitar, no, no hay problema. Digo, Sara se lleva bastante bien con la gente ahí también, por lo menos aparentemente, tiene lugares donde lavar ropa, tiene lugares donde comer, todo lo que a ella le gusta, está todo bien, digo, ya está, digo, hay que tomárselo así porque hay que mirar un poco el contexto real, está la realidad que más clara y explícita no estuvo nunca y esto se llegó hasta este momento, hay que ver cómo continúa en términos de esa fusión, guste o no, con los Estados Unidos, que tienen absolutamente el dominio sobre lo que pasa en el Medio Oriente. Y agreguemos buenas noticias, porque las hay. Pero, Se habla de que perdón, en septiembre... para terminar esto, digo, lo Sí. que está tratando de hacer el primer ministro Netanyahu es conseguir compensaciones, Uh -huh. a lo que Israel va a tener que ceder, que desde el punto de vista de la extrema derecha es una línea roja, está tratando de buscar compensaciones. La más grande fue el ataque conjunto a Irán, pero seguramente vendrán otras para que Ya están los aviones B-2, lo que se viene. los aviones B-2, las bombas que necesita. Eh, ahí se está jugando un partido entre una pareja por el momento de... Alguien dijo hoy en Israel que la cena de antes de ayer Sí. fue una reunión de negocios. Bueno, se puede plantear como de negocios, como fiestita de cumpleaños atrasada de Trump. Pueden haber muchas posibilidades de verlo. La realidad es que es el vínculo que se ha establecido. Creo que más claro, imposible hoy para Israel entender que Estados Unidos se ha involucrado en el Medio Oriente, cosa que muchos pedían y no lo hacía la administración anterior. Lo ha hecho con un nivel de compromiso con Israel que no lo hizo ninguna otra Las administración. administraciones anteriores. ¿Perdón? Las administraciones Sí, anteriores varias. tampoco. Pero digamos, dentro de las buenas noticias, porque hay que ver las buenas, A ver, además de que hay algunas ahí que por lo menos se mueven, una muy importante y que no hay que dejar de mencionar es que ya se ha anunciado que en septiembre, antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estaría Israel firmando un acuerdo con Siria, un acuerdo muy importante en términos de seguridad, en términos, algunos hablan de una paz un poco más profunda. Digo, están pasando cosas, Arabia Saudita se mueve, Egipto juega otro partido. Digo, por lo menos hay movimiento que hay tiende... movimiento, pero todavía falta mucho para que el acuerdo con Siria sea un acuerdo de paz. Acá nos dicen todo el tiempo,
todavía falta mucho para que podamos ir a comer hummus a Siria. Bueno, pero es que usted estaba apurada. Usted ya fue a comer hummus a El Cairo. Mire, ¿cuántos años han pasado en la paz que hay con Egipto y es una paz más que Sí, fría o con Jordania más que fría? Digo, la realidad de esa región no es que va a pasar a ser la Unión Europea no, en 15 minutos. no es blanco o negro, por supuesto, pero sí es cierto que no va a ser tan fácil pasar de un acuerdo de seguridad con Siria a un acuerdo de paz completo, normalización de relaciones, por las circunstancias que vive Siria con un gobierno encabezado por el señor que antes se hacía llamar Al-Julani, o sea, del Golán, ¿sí? Porque su familia viene del Golán, no él, y porque no va a poder firmar un acuerdo con Israel sin exigir Ramat a Golán, por lo menos no desde el punto de vista de sus extremistas, ¿no? De su ala Está bien. de extremista, ¿Quiere que le y esa es conteste? Yo una le voy a condición. contestar En fácil a cuanto, usted. en cuanto a Arabia Saudita, hace unas horas nada más que el príncipe heredero Mohammed bin Salman recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ¿Y qué en quiere? ¿Que no Riyadh. lo reciba? Los israelíes están en algún lugar, no solo escépticos, golpeados, sino que además me parece que a veces no saben con quiénes están. ¿Qué? No, No lo va a, no es no lo va a recibir, no va a tener negocio, no van a hacer negocio juntos. que sí. Lo que Escúcheme, estoy diciendo es, no hay un acuerdo pasado mañana, eh, ni con Siria, ni con Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, a medida que pasa el tiempo, le va subiendo el precio a la normalización de relaciones. Antes decía alguna posibilidad y perspectiva de un Estado palestino. Ahora dice que el acuerdo que se está forjando entre Israel, Siria y Estados Unidos podría preparar el terreno para un acuerdo posterior, pero la condición es que participe la autoridad palestina y que haya un acuerdo entre Israel, Estados Unidos y los palestinos sin Hamas. Y entonces después vendríamos nosotros, bien. dicen la Casa Real Yo Saudita. le cuento que lo va a terminar de decir Donald Trump, que va a decirle a este, al otro, el negocio es este, acá, allá, usted pone, yo voy, Siria, y Siria además Por hoy tiene supuesto, todo Israel esto vínculo, dependerá de los intereses de todas las partes, así es. sin duda. Pero todo esto hay que tenerlo presente cuando uno analiza y trata de ver cuándo realmente van a pasar las cosas, cuándo va a haber un acuerdo. Ay, qué ansiedad que tiene la gente en 70 y algo No, de años. Tranquila, paciencia, Sablanut, en Israel se sabe de al eso. contrario, estoy diciendo, no va a ser mañana ni pasado. No, lo que le quiero decir es que, mire, usted habla de Siria, hay que mucha gente con la cual estoy hablando, hay hoy un vínculo tan abierto y tan ya conocido entre Israel y Siria. Israel está colaborando y los Estados Unidos para consolidar al Giuliani. Ahora cada país ahí es un mundo y es una complejidad enorme, incluyendo a Israel. Entonces, bueno, in God we trust y God bless Donald Trump que está tratando de ahí de negociar con todos. Negociar es negociar. Hay obviamente muchas cosas que pueden pasar, entre otras una información que te vamos a agregar. Eh, Francia ha informado, de acuerdo a sus fuentes, que el ataque a las centrales nucleares lo único que hizo fue retrasar algunos meses el programa nuclear de Irán. Lo dijo Digo, también Grossi. ¿cómo? Lo dijo también Grossi, Claro, el titular desde, del organismo de energía atómica. desde ya, con lo cual todo se mueve, es delicado, pero eso es lo que hay y ahí se están jugando los partidos. Me parece que lo importante es que hay movimientos Quiero decir para subterráneos y otros, sí. es que la fecha para presentar candidatos al premio Nobel venció el 31 de enero pasado. Bueno, uno puede, a veces viste que te regalan para el cumpleaños un boleto de la lotería que ya se jugó, ¿qué va a ser? Y además te quiero decir que también que esa nominación se la haga el amigo Netanyahu, no sé si es justamente para tener muchas chances, pero bueno, es parte del juego.
Roxana, nunca es aburrido ahí, así que a seguir y no hay duda que están pasando cosas. Seguramente el próximo miércoles, cuando hablemos, vamos a ver si alguna de estas se han concretado y otra vez no van a ser como la fantasía. Desaparecieron, ganamos por no queda uno, todo eso queda muy bien para el slogan y para lo demás. La realidad es mucho más delicada, más compleja y no desaparecen. No logramos que desaparezcan después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que vino, los nazis y el nazismo en el mundo como ideología, como usted dijo también, los talibanes, siguen estando más allá de los golpes que se les pueda dar en su Bueno, momento. ustedes disfruten hoy del Día de la Independencia, coman empanadas, pastelitos, chocolate caliente, tomen, y nosotros mientras tanto nos quedamos esperando poder ir a comer hummus a Siria. Sí, sí, eso creo que va a tardar un poco más, pero hay buen hummus en Israel también y Buenísimo. disfruten del verano, de un poco de silencio relativo, entre otras cosas, de escucharlo por televisión a Netanyahu desde Washington. Creo que es bastante más agradable para algunos en todo el tema de la política interna israelí. Claro que los otros hablan por él. Roxana, gracias y hasta la semana que viene. Bye, shalom. Roxana Levinson, desde Israel, en este diálogo un poco así nuestro, porque para darle un poco de sal en este día de la patria en Argentina.